Todo comienza en silencio. Un silencio tan profundo que no se percibe como ausencia, sino como costumbre. Tienes 7 años y miras los ojos apagados de un padre o de una madre que ya no puede sostenerse, atrapado en adicciones, en la furia o en un vacío tan grande que arrastra a todos consigo. No hay palabras, pero algo arcaico se enciende dentro de tu mente infantil. Ansí, yo no sostengo todo esto, nadie lo hará. Y en ese instante ocurre lo irreversible. El niño deja de ser niño y se convierte en guardián invisible de un mundo que ya estaba roto antes de su nacimiento. Lo que se pierde ahí no es un juguete ni una tarde inocente, sino la posibilidad misma de ser frágil, de llorar sin miedo, de equivocarse sin cargar culpas ajenas. Aprendes a sonreír mientras te sangra el alma, a callar cuando tu garganta arde de gritos ahogados, a medir cada gesto para no despertar tempestades. Te conviertes en termómetro emocional del hogar, en vigilante silencioso que modula su existencia para amortiguar la violencia. Y mientras tanto, el mundo exterior celebra a qué maduro, qué responsable, qué fuerte. Nadie sospecha que esa fuerza es un disfraz tejido con renuncia. Ese niño se desdibuja poco a poco, no desaparece físicamente, sino psicológicamente. Cada sonrisa se convierte en un muro, cada silencio en un refugio forzado, cada acto de responsabilidad en un sacrificio que nadie pidió, pero que todos aplauden. El hogar se convierte en escenario de una obra trágica, donde el niño interpreta el papel de adulto sin haberlo elegido. Y cada día en ese papel le arranca un pedazo de inocencia. Y la pregunta que nadie formula, porque duele, porque aterra, es ¿a qué costo? ¿Qué precio se paga por esa madurez forzada que el mundo celebra como virtud? Detrás de cada elogio se esconde una tumba invisible, donde yace la infancia arrebatada. No es solo crecimiento apresurado, es la mutilación de la ternura, la sepultura de la alegría, el robo del derecho a ser pequeño, a ser cuidado, a ser protegido. Ese duelo permanece oculto, se convierte en sombra que lo acompaña siempre. Un luto que nunca fue nombrado. Es el pacto silencioso del niño con el dolor. Yo desaparezco, y a cambio ustedes no se destruyen. Y así comienza la tragedia. El niño se transforma en adulto mucho antes de tiempo, pero sin nunca dejar de cargar el hambre de haber sido niño. Los años pasan, y aquel niño crece, pero las cicatrices no se disuelven con la edad, se hunden más hondo en la piel del alma. Lo que comenzó como un mecanismo de supervivencia se convierte en un patrón que atraviesa relaciones, trabajos, amistades y hasta la forma de respirar. La psicologia, con sus términos clínicos, lo llama parentificación. El niño transformado en cuidador, en terapeuta, en protector, en pacificador. Pero detrás de esa palabra fría se esconde la violación de un orden sagrado. El adulto que debía sostener no sostuvo. Y el pequeño, con manos temblorosas, cargó el peso del mundo que jamás debió tocar. El cerebro se reconfigura, el cuerpo se recalibra, el alma se contrae. Lo llaman hipervigilancia, a la capacidad de leer una habitación antes de que alguien hable, de anticipar estallidos de violencia, de sobrevivir caminando sobre cristales invisibles. El amor, que debería ser refugio, se vuelve transacción. Das calma para recibir seguridad, entregas paz para ganar un poco de silencio, y tus propias necesidades se convierten en amenazas, mientras las ajenas se vuelven urgencia absoluta. Así se disuelve tu yo auténtico, no físicamente, sino emocionalmente, para dar paso a una versión funcional, servicial, adaptada, pero hueca. Lo cruel es que esa versión que sangra por dentro recibe aplausos por fuera. El fuerte, el que nunca pide nada, el que siempre escucha. Pero esas etiquetas son la lápida de tu infancia, recordatorios de que lo que el mundo celebra como fortaleza es en realidad una condena. Detrás de la máscara, la verdad en ese niño nunca fue sostenido, nunca fue visto, nunca fue liberado. La pregunta late de nuevo: ¿dónde quedó el niño? La respuesta es brutal: en ninguna parte. Fue arrinconado en un rincón oscuro del alma, sacrificado para que los otros pudieran sobrevivir. Esa ausencia no se olvida, se convierte en sombra, en patrón repetido, en eco de un grito que nunca fue escuchado. El resultado es devastador, en una vida construida sobre el sacrificio no elegido, una adultez sostenida por pilares de miedo, una identidad moldeada por la negación de lo más sagrado, en el derecho a ser niño. Y desde esa raíz, todo lo demás comienza a torcerse, con el paso del tiempo. Esa máscara que el niño construyó para sobrevivir, comienza a resquebrajarse, pero lo hace de manera tan silenciosa, que incluso el propio adulto tarda en notarlo. El niño que jamás lloró se manifiesta en el adulto que no sabe descansar, que se siente culpable cuando se detiene,
que rechaza la ayuda como si recibir cuidado fuera una traición. Ese mismo niño, que alguna vez asoció la ternura con peligro, ahora vive incapaz de confiar plenamente en el amor, interpretando cada gesto de cariño como deuda y cada muestra de suavidad como preludio de abandono. No importa si el mundo lo abraza ahí en su interior, permanece la convicción de que todo lo que brilla tiene un precio oculto, y que ese precio inevitablemente lo arruinará. Anne, este adulto, vive en estado de alarma perpetua. Su cuerpo confunde la calma con vacío, el silencio con amenaza, la quietud con peligro. Así, sonríe cuando desea gritar, trabaja cuando debería dormir, da cuando lo único que anhela es recibir. Su existencia se convierte en una coreografía de supervivencia, donde cada movimiento está calculado para no incomodar, para no perder, para no ser abandonado. Y aunque para el mundo parece un individuo admirable, resiliente, fuerte, en lo profundo se siente como un prisionero atrapado en un guión escrito por un niño de 7 años, que nunca fue liberado de su vigilia. El problema no es solo la herida, sino que esa herida se ha confundido con identidad. Ya no sabes quién eres sin el rol de salvador, sin la compulsión de reparar lo roto de los demás, sin la carga de demostrar fortaleza. Eres el terapeuta silencioso de tus amigos, el apoyo incansable de tus parejas, el trabajador que nunca se queja. Todos te ven como sostén, como refugio, como roca, y sin embargo, mientras más te apoyan, más te hundes, porque cada vez que sostienes a alguien, vuelves a repetir el mismo pacto infantil en callarte para que los otros vivan, desaparecer para que los demás brillen, exiliarte para que el mundo no se caigan. Lo más cruel es que, en lo profundo, aún late una fantasía secreta, la ilusión de que un día alguien verá más allá de tu máscara, alguien que te mire y pregunte sin rodeos, ¿estás bien? Sueñas con brazos donde derrumbarte, con palabras que digan ya no tienes que ser fuerte, con un refugio donde tu vigilancia pueda apagarse por fin. Pero esa fantasía, lejos de consolarte, te tortura, porque recuerda que lo que debió ser derecho básico, ser cuidado, ser protegido, ser amado sin condiciones, se convirtió en un lujo inexistente, en un sueño que nunca llegó a Anne, y esa es la tragedia más profunda. Lo que te salvó de niño es lo que te condena como adulto. La fortaleza que construiste como escudo se ha vuelto la prisión que hoy te impide respirar. Lo que un día fue un mecanismo brillante de supervivencia, ahora es una cadena invisible que te mantiene exiliado de ti mismo. El niño aún grita desde dentro, preguntando con furia, ¿por qué nadie me protegió? Y cada vez que callas, cada vez que sonríes, cada vez que finges estar bien, la respuesta es la misma: a nadie vino, entonces, y nadie vendrá, ahora. A menos que seas tú mismo quien lo mire a los ojos y lo libere. A la herida del niño invisible se manifiesta en la adultez como un eco incesante que se cuela en cada rincón de la vida. Coty no es un recuerdo aislado ni un trauma que pueda enterrarse con facilidad. Es una manera entera de habitar el mundo, una gramática emocional que organiza todas las relaciones. Aprendes a desconfiar de la calma, porque la calma siempre fue preludio de tormenta. Te vuelves incapaz de disfrutar plenamente de la alegría, porque en tu memoria más profunda, la alegría era un lujo castigado. Te conviertes en un ser que confunde el amor con deuda, que espera que todo gesto de ternura tenga un costo oculto, que sospecha del silencio como si fuese el umbral del abandono. Esa visión torcida de la vida no es producto de elección, sino de supervivencia. El niño que alguna vez fue obligado a vigilar cada movimiento en casa, ahora se convierte en adulto que mide cada palabra en sus relaciones, que vigila cada gesto de su pareja, que anticipa el rechazo, incluso cuando recibe cariño. La hipervigilancia se vuelve estilo de vida, no un estado pasajero, y lo más trágico es que quienes lo rodean aplauden esa capacidad de prever, de sostener, de controlar. Lo llaman madurez, pero en realidad es miedo disfrazado. El resultado es una identidad fracturada. Por fuera, la imagen del adulto funcional, fuerte, productivo, admirado. Por dentro, la sensación de que cada logro es hueco, de que cada sonrisa es una fachada, de que la vida entera está construida sobre arenas movedizas. Y mientras más intentas sostener esa fachada, más se hunde tu ser verdadero. Eres celebrado por lo que te está matando, admirado por lo que te consume, aplaudido por la misma fortaleza que nació de tu aniquilación. Esa contradicción se convierte en un veneno. Lento te esfuerzas por mantener la imagen de alguien que no necesita nada, que siempre está disponible, que nunca se quiebra. Pero en lo profundo, cada día que pasa sin derrumbarte es un día más de exilio de ti mismo. Vives exiliado en tu propia vida, atrapado en un rol que no elegiste,
pero que ahora sientes imposible abandonar. Y ahí surge la pregunta imposible. ¿Cómo se cura una herida que fue celebrada como virtud? ¿Cómo sanar cuando el mundo aplaude precisamente lo que te mutiló? La respuesta, aunque devastadora, comienza por reconocer que lo que te salvó de niño es lo que hoy te aprisiona. El primer acto de liberación es atreverse a mirar esa fortaleza no como un don, sino como la cárcel donde habita tu niño no visto. Aun cuando ese niño silenciado se asoma en la adultez, lo hace con máscaras, que confunden incluso al propio portador. Puede ser el perfeccionismo que nunca descansa, la productividad frenética que oculta el miedo a no valer, la incapacidad de decir no, aunque la garganta arda de cansancio. Puede ser la dificultad para confiar en el amor, la sospecha constante hacia la ternura, el miedo visceral al abandono, incluso en medio de un abrazo. El niño que una vez sacrificó su voz, se manifiesta en el adulto que no puede pedir ayuda, en el que se disculpa por llorar, en el que se siente culpable por necesitar en cada una de esas conductas, es celebrada por el mundo moderno al perfeccionista. Lo llaman exitoso, al que nunca descansa lo llaman trabajador, al que no pide ayuda lo llaman independiente, y nadie se atreve a mirar el reverso, aunque todas esas virtudes no son más que síntomas de una herida profunda. Estrategias de supervivencia transformadas en condenas de por vida. Es un teatro cruel en el que lo que te destruye recibe ovaciones. En el fondo, lo más desgarrador es que el adulto que fuiste obligado a ser sigue soñando con lo que nunca tuvo a la posibilidad de derrumbarse sin consecuencias, de descansar sin culpa, de recibir cuidado sin sentir que está robando algo. Sueña con brazos que lo sostengan, con palabras que digan, ya no tienes que ser fuerte, con un refugio donde la hipervigilancia pueda apagarse. Pero esos sueños, lejos de calmar, duelen, porque recuerdan que lo que debió ser un derecho elemental, ser niño, se convirtió en una fantasía nunca cumplida, y mientras tanto, la vida continúa. Te conviertes en el amigo que escucha, en el amante que sostiene, en el trabajador que no descansa. Das todo, pero en secreto ardes por dentro, esperando que alguien vea el disfraz y se atreva a preguntar si estás bien. Y como nadie lo hace, repites el pacto infantil en callas, sostienes, sobrevives. La prisión continúa, aunque ahora la construyes. Tú mismo en el círculo se cierra así, a la herida original, no solo no se cura, sino que se perpetúa, disfrazada de virtud. El niño que un día se calló para salvar a su familia, se convierte en adulto que se calla para sostener al mundo. Y lo más terrible es que ni siquiera tú te das cuenta de que aún vives como ese niño vigilante, exiliado, ausente de ti mismo en la adultez. Del niño roto, no es un terreno neutro, es un campo minado, donde cada paso puede detonar memorias ocultas. Puedes estar en una relación y sin saber por qué, sentir que el cariño asfixia, que la calma incomoda, que el silencio quema. Puedes estar rodeado de amigos y sentir un vacío que no se explica, una sensación de que perteneces y no pertenece. Al mismo tiempo, ese es el legado del exilio infantil, habitar todos los espacios con la certeza de que nunca estás del todo a salvo. A lo más doloroso es que ese estado de alerta constante se normaliza tanto que dejas de notarlo. Confundes agotamiento con éxito, ansiedad con intuición, sumisión con amor. Te conviertes en un ser que mide su valor por lo que entrega, no por lo que es. Alguien que se sostiene en la productividad porque en el descanso se siente culpable. Alguien que se esconde en la fortaleza porque en la fragilidad teme ser destruido. La herida ya no es un recuerdo, es el suelo mismo que pisas. Esa herida invisible atraviesa incluso los momentos de aparente alegría. Cuando la vida ofrece ternura, algo dentro de ti la rechaza. Cuando llega la calma, algo dentro de ti se incomoda. Cuando alguien te ofrece amor, una voz interna te susurra que hay un precio oculto que pagar. Es como si llevaras dentro un juez severo que nunca te permite descansar. Un guardián interno que perpetúa la misma prisión que un día construiste. Para sobrevivir. Asterisk. La paradoja es devastadora en el mundo. Celebra esa capacidad de sostenerte, de funcionar, de nunca derrumbarte, pero lo que los demás llaman resiliencia es en realidad agotamiento acumulado. Lo que llaman independencia es miedo disfrazado. Lo que llaman fortaleza es el reflejo de un niño que jamás fue visto. Eres admirado por lo que te consume, elogiado por lo que te enferma, aplaudido por la misma herida que te niega ser humano, y así. Cada día que pasas sin reconocer esa verdad es un día más en el exilio. El exilio de ti mismo. El exilio del niño que nunca dejó de existir y que aún clama desde dentro. Porque aunque intentes callarlo, aunque lo disfraces con trabajo, con logros, con máscaras, el niño sigue ahí, pidiendo lo mismo que pidió entonces, ser visto,
ser cuidado, ser amado sin condiciones. El peso de una infancia mutilada no se disuelve en la madurez. Al contrario, se encarna en gestos cotidianos que parecen triviales, pero que son huellas del trauma. El adulto que fue niño invisible se convierte en aquel que se disculpa al llorar, que baja la mirada cuando recibe un cumplido, que confunde la amabilidad con obligación. Es alguien que puede estar en medio de una celebración y sentir que no pertenece. Alguien que al escuchar la risa de otros experimenta un eco de soledad imposible de callar. Lo que para los demás son actos comunes, para él son detonadores que despiertan memorias enterradas, a la certeza de que la ternura es sospechosa, de que el amor tiene precio, de que la calma siempre anuncia tormenta en este adulto. Sin embargo, funciona, trabaja, estudia, cuida, se vuelve el apoyo de todos, el amigo que escucha, la pareja que sostiene, el compañero que no se derrumba. Pero en esa funcionalidad hay un veneno: nunca descansa, nunca pide, nunca confía, vive para los demás. Y se consume en secreto, esperando, a veces con desesperación muda, que alguien note el disfraz y lo obligue a soltarlo. Pero nadie lo hace, porque su máscara está demasiado bien hecha. Porque incluso él ha terminado por creer que esa máscara es su rostro verdadero. Y así se instala el autoengaño, confundes tu agotamiento con virtud, tu sacrificio con amor, tu silencio con fortaleza. Te dices que no fue tan grave, que otros lo tuvieron peor, que al final saliste bien, pero en el fondo sabes que esas frases son un gaslighting contra ti mismo, una manera de perpetuar la prisión, que comenzó en tu infancia. Lo más cruel no es que los demás no lo vean, sino que tú mismo te niegas a mirar a ese niño que no recibió cuidado. Sigue existiendo en lo profundo, agazapado en cada rincón de tu alma. A veces grita en sueños, a veces aparece en un temblor inexplicable de las manos, a veces se manifiesta en esa tristeza que te sorprende cuando aparentemente todo está bien. Y lo que pide no es grandeza, ni éxito, ni reconocimiento, pide lo más simple y lo más negado: la posibilidad de descansar sin culpa, de ser sostenido sin miedo, de existir sin tener que justificar su lugar en el mundo en ese pedido, aunque invisible. Es un recordatorio brutal en lo que quedó pendiente, no es un detalle menor, es el núcleo de tu ser. No importa cuántos logros acumules, cuántas metas cumpla, cuántos elogios recibas mientras el niño siga enterrado y no escuchado, todo será vacío, porque la verdadera deuda no es con el mundo, sino con él. La paradoja más feroz de quienes crecieron demasiado rápido es que construyen su vida adulta sobre el mismo exilio que los salvó en la infancia. Aprendieron a sobrevivir siendo invisibles, y ahora como adultos, repiten esa invisibilidad en cada gesto, en cada relación, en cada vínculo. Se convierten en amantes que no saben recibir, en amigos que nunca hablan de sí mismos, en trabajadores que no descansan, en seres que existen solo para sostener, como si el único derecho a estar en el mundo fuera dar, dar y seguir dando. La infancia perdida se convierte en un contrato perpetuo. Sí, me sacrifico, tal vez merezca un poco de amor, pero ese contrato es venenoso porque nunca se cumple. El sacrificio no garantiza amor, la fortaleza no asegura refugio, el silencio no trae ternura. Y sin embargo, la mente insiste en repetir el mismo patrón, porque es el único que conoce. De niños, sacrificarse fue la única manera de sobrevivir. De adultos, se vuelve la única manera de existir. Y lo más brutal es que ese sacrificio se confunde con identidad. Ya no sabes quién eres fuera del rol de salvador, fuera del disfraz de fuerte, fuera de la compulsión de reparar lo que se rompe en los demás. Esa compulsión atraviesa incluso los momentos de intimidad más profundos. Cuando amas, amas reparando. Cuando escuchas, escuchas para salvar. Cuando trabajas, trabajas para sostener. Pero detrás de cada gesto se esconde un clamor secreto en que alguien, una sola vez, sostenga tu dolor. Y como ese gesto no llega, te hundes más en el mismo patrón, convencido de que dar un poco más será la solución. Es un círculo que no termina, una rueda que gira hasta desgastar tu alma. La vida, entonces, se convierte en escenario de una contradicción constante. Aparentas control, pero en el fondo vives a merced de la herida. Eres visto como ejemplo de fortaleza, pero por dentro sientes que cada día es un acto de supervivencia. La gente te admira por lo que te está matando, te aplaude por lo que te consume, te respeta por el mismo sacrificio que arrasó con tu infancia. Eres un monumento a la contradicción fuerte ahí afuera, vacío adentro y mientras tanto, el niño sigue ahí, esperando que lo mires, esperando que lo escuches, esperando que alguien, aunque sea tú mismo, le diga lo que nunca oyó. No era tu responsabilidad, eras solo un niño,
y merecía ser cuidado. Esa es la frase que nunca llegó y que aún podría cambiarlo todo. En este punto, la herida se convierte en sombra que lo invade todo, incluso los momentos de calma. Puedes estar en un cuarto tranquilo y sentir que algo anda mal, como si el silencio fuese amenaza. Puedes estar en una relación amorosa y desconfiar de cada gesto, como si la ternura fuera preludio de abandono. Puedes recibir un elogio y sentir incomodidad, como si la aprobación fuese una deuda imposible de pagar. Así opera el trauma infantil. Reconfigura la manera en que percibes el mundo. Convierte lo sano en sospechoso, lo bueno en peligroso, amoroso en deuda. Lo más devastador es que esas respuestas no se sienten como heridas, sino como verdades absolutas. No dices en me, cuesta confiar porque fui herido de niño. Dices, en la calma no es de fiar, el amor siempre duele. La alegría es peligrosa. El trauma no se presenta como recuerdo, sino como realidad permanente, y mientras más lo repites, más te convences de que la vida es así, de que no existe otra forma de habitar el mundo. Esa es la trampa. El dolor se convierte en mapa, la herida en brújula, el trauma en identidad. El resultado es una vida donde la desconfianza gobierna. Te conviertes en experto en dar, pero incapaz de recibir, en sostener a otros, pero incapaz de dejarte sostener, en reparar lo roto de los demás, pero incapaz de mirar tus propias grietas. Es un exilio tan profundo que ni siquiera se percibe. Vives a centímetros de ti mismo, pero nunca llegas a habitarte. Y lo más trágico es que quienes te rodean jamás sospechan la magnitud del vacío, porque la máscara sigue intacta. Esa máscara, sin embargo, no es invencible. Se resquebraja en noches de insomnio, en lágrimas escondidas en el baño, en ese cansancio que no se explica ni con 1000 horas de trabajo. Se resquebraja cuando tu cuerpo comienza a enfermar de tanto sostenerlo insostenible, cuando la tristeza se cuela incluso en tus momentos de aparente éxito. Esas grietas son el lenguaje de tu niño interior, recordándote que aún existe, que aún clama, que aún duele, y en esa grieta aparece la primera posibilidad de libertad. Admirar de frente lo que siempre negaste. Reconocer que no estás roto por debilidad, sino porque fuiste forzado a sostener un peso que no correspondía. Que no naciste fuerte, sino que tu fortaleza fue el disfraz de tu abandono. Que lo que hoy se repite como patrón no es identidad, sino herida. Esa revelación anque brutal es el comienzo de la liberación. Lo que comienza a revelarse en este punto es que no estamos hablando únicamente de una infancia herida, sino de una arquitectura completa del ser. El niño que desapareció para sobrevivir no se extingue, se oculta en las sombras, esperando un testigo que nunca llega. Freud, con su crudeza, ya advertía que lo reprimido jamás muere, solo espera el momento para regresar disfrazado de síntoma. Y eso es exactamente lo que sucede. El abandono infantil se disfraza en la adultez de ansiedad, de hipervigilancia, de incapacidad para descansar, de miedo a recibir amor. Lo que parecía enterrado se convierte en director secreto de la vida. Entera en el adulto, convencido de que está tomando decisiones libres. No sospecha que en realidad es su niño herido quien mueve los hilos desde abajo. Cada relación fallida, cada miedo inconfesable, cada sobrecarga de responsabilidades es un eco de aquella frase: no dicha no, era tu deber sostener a nadie. Y porque nunca la escuchó, sigue viviendo como si aún tuviera 7 años. Como si la única manera de existir fuese sacrificarse para que los demás no se rompan. El trauma no queda atrás, se convierte en presente perpetuo en Jung. Añadiría que esa sombra no reconocida se infiltra en todo lo que hacemos. Mientras más la negamos, más nos gobierna. El niño invisible se convierte en arquetipo interior, en energía reprimida que busca salida. A veces se manifiesta en estallidos de ira incomprensible, a veces en depresiones profundas, a veces en esa imposibilidad de sentir alegría, aunque la vida ofrezca motivo. Lo que no se integra, nos destruye. Esa es la paradoja brutal de tu dolor. Pero en la huida lo alimentas. Schopenhauer lo habría descrito como el peso inescapable del querer vivir en un mundo que jamás concede reposo. Para él, la infancia robada no era un accidente personal, sino la prueba de que la existencia misma es voluntad ciega que nos arrastra sin preguntarnos. En ese sentido, el niño que desapareció no es solo una biografía privada, es metáfora universal. La vida como escenario donde lo vulnerable es sacrificado para que la máquina continúe a reconocer todo esto. Es como abrir un abismo dentro de ti. Descubres que la herida que creías personal es, en realidad, una herida compartida por miles, repetida generación tras generación. Padres rotos que engendran hijos vigilantes que se convierten en adultos rotos. El ciclo continúa hasta que alguien se atreve a mirar atrás y decir:
Basta. Yo ya no sigo sosteniendo un mundo que me niega Isis del primer. Acto de rebelión a no sanar aún, pero al menos dejar de negar la pregunta que surge entonces es inevitable. ¿Cómo romper con un patrón que está inscrito en los huesos? ¿Qué ha definido tu manera de existir desde que tienes memoria? La respuesta no es fácil ni consoladora. No basta con frases motivacionales ni con pequeños hábitos de autoayuda. El verdadero inicio es mucho más brutal. Se trata de mirar al niño que fuiste y reconocer su verdad sin maquillajes. Decirle lo que nunca escuchó, darle lo que nunca recibió. Ese acto no es metáfora, es reparación simbólica. Izmir en el espejo interno y pronunciar con voz firme: no era tu responsabilidad. Eras solo un niño y merecías cuidado. Freud hablaría aquí del proceso de duelo, a permitir que el dolor largamente reprimido finalmente encuentre expresión. No es casual que quienes comienzan a sanar se sorprendan llorando como nunca antes, no con lágrimas de adulto, sino con sollozos primitivos que parecen pertenecer a otra vida. Es el llanto del niño que por fin encuentra permiso para existir. Y aunque duele, ese dolor es señal de que la vida vuelve a moverse donde antes solo había congelamiento. Jung diría que este es el comienzo del verdadero trabajo con la sombra. No se trata de eliminar lo roto, sino de integrarlo, de aceptar que tu fragilidad no es debilidad, sino parte esencial de tu totalidad. No hay plenitud sin reconciliación con lo que fue negado. Y ese niño, con toda su rabia, su tristeza y su soledad, debe ser traído de vuelta al círculo de tu ser, no como Laster, sino como Reis. El adulto que niega a su niño se convierte en esclavo de fantasmas. El que lo reconoce comienza a ser libre. En Schopenhauer, en su pesimismo lúcido, quizás objetaría que todo esfuerzo de sanación es apenas paliativo frente a la tragedia de existir. Y sin embargo, incluso él admitiría que en medio de la voluntad ciega hay momentos de suspensión, en instantes donde el dolor se transforma en compasión, donde el sufrimiento se convierte en lucidez. Recuperar al niño interior no significa escapar del mundo, sino aprender a mirarlo con ojos distintos, ya no como víctima pasiva, sino como testigo despierto. Lo esencial es entender que sanar no es regresar a lo que nunca fue, sino crear un nuevo espacio donde por fin puedas habitarte. No se trata de recuperar la infancia perdida, eso es imposible, sino de dejar de repetir su ausencia en tu vida adulta. Es elegir, una y otra vez, soltar la máscara de fortaleza y permitirte la fragilidad que siempre fue negada. Y&Es. Gesto, pequeño pero radical, comienza a romperse el ciclo que parecía eterno. Legados acui. La verdad final se presenta como un espejo roto pero luminoso. No hay redención perfecta, ni retorno inocente. El niño que fuiste jamás volverá. Y la herida jamás desaparecerá del todo. Pero eso no significa condena perpetua. Significa transformación. Lo que un día fue dolor mudo puede convertirse en brújula. Lo que fue exilio puede tornarse en raíz de autenticidad. Porque sanar no es borrar el pasado, sino dejar de vivirlo. El trauma no desaparece, pero pierde el poder de gobernar tu destino. Freud lo resumiría en una frase amarga pero liberadora: donde hubo represión, debe haber recuerdo. No para revivir el dolor, sino para que deje de dominar en secreto. Jung completaría la idea afirmando que la individuación solo ocurre cuando abrazamos lo que más tememos de nosotros mismos. Y ese niño, ese pequeño exiliado que aún tiembla dentro de ti, es precisamente lo que más temes mirar. Pero mirarlo es también lo que más te libera. Schopenhauer recordaría que la existencia seguirá siendo lucha, que la vida no concede reposo definitivo, pero también admitiría que, en el instante en que dejas de engañarte, aparece una serenidad distinta, no la felicidad superficial, sino la calma de quien ha atravesado el abismo, y aún así camina. Esa calma no elimina la herida, pero la convierte en fuerza silenciosa. Ya no vives huyendo de tu infancia, caminas con ella a tu lado, sabiendo que es parte de ti. Ese es el verdadero crecimiento, no el que se impuso a los 7 años, como máscara de supervivencia, sino el que ahora eliges conscientemente desde la verdad. Crecer no es volverse fuerte, sino aprender a ser humano en toda su vulnerabilidad. Crecer no es cargarlo todo, sino aprender a soltar. Crecer no es seguir sosteniendo a todos, sino comenzar a sostenerte a ti mismo y así, el círculo se cierra de otra manera. El niño no desaparece, no muere, no se extingue, regresa, llorando, temblando, exigiendo ser visto, y cuando al fin lo tomas de la mano, cuando le dices lo que nadie más dijo, cuando lo dejas descansar en ti, algo cambia para siempre, porque en ese gesto íntimo y silencioso, ¿entiendes lo esencial? Nunca tuviste infancia, pero aún tienes futuro, y esta vez, por primera vez,
puedes escribirlo con verdad.